omnisciencia es la cualidad de saberlo todo, la que se llama omnisciencia. Y debido a que Dios lo sabe todo, se dice que Él es omnisciente. Vamos a ver que la omnisciencia es que Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. Esta definición lo que voy a hacer es eh, tomarla por partes para que entendamos profundamente lo que significa. Vuelvo y se la repito. Conocemos el atributo de omnisciencia como este. Dios se conoce plenamente a sí mismo, pero también conoce plenamente todas las cosas reales y también conoce plenamente todas las cosas posibles en un acto singular y eterno. Miren, se conoce a sí mismo, conoce todas las cosas y conoce las cosas posibles. Imagínense eso tan maravilloso. En un acto singular y eterno. El Salmo 147, en el verso 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. No podría ser de otra manera, porque el Señor mismo es infinito, su conocimiento obviamente debe ser infinito. Y esto es interesante, mis hermanos, esto es interesante. La primera parte de la definición dice que Dios se conoce plenamente a sí mismo. Esa es la primera parte de la definición. Dios se conoce plenamente a sí mismo. Porque acá se me perdió esto. Y cuando se habla de que Él se conoce a sí mismo, nosotros debemos ser conscientes de que el ser de Dios es un ser infinito e ilimitado. Y esto entonces es un hecho asombroso de que se diga de que Él se conoce a sí mismo plenamente. Muchas veces nosotros, que somos seres finitos, no nos alcanzamos a conocer nosotros mismos. No sé si les ha pasado a ustedes que ustedes dicen, hombre, ¿cómo fue que yo reaccioné de esta manera? ¿O cómo fue que yo pude haber pensado esto? ¿O cómo fue que pude decir aquello? Porque a veces no nos terminamos ni siquiera de conocer nosotros. Ahora que el Señor en esta definición se declare que Él se conoce plenamente a sí mismo, siendo que Él no es un ser finito, sino que es un ser infinito, es un acto completamente extraordinario. Primera de Corintios 2, del 10 al 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este pasaje nos habla de cómo el Señor se conoce plena y exhaustivamente a sí mismo. Pero también la definición dice que Él conoce plenamente todas las cosas. Él conoce plenamente todas las cosas. Y en este caso, cuando hablamos de que Él conoce plenamente todas las cosas, nos referimos a que Él conoce todo lo creado, las cosas que existen y todo lo que sucede. Tenemos que, son dos caras, ¿no? Cuando hablamos de todo lo creado, hablamos de todo lo que existe, pero también de todo lo que sucede. Hebreos capítulo 4, el verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sean manifiestas en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y cuando hablamos de que Él conoce todas las cosas, estamos hablando de que Él conoce el futuro. Ahora, estoy usando un lenguaje que nos afecta directamente a nosotros. Cuando hablamos de que Dios conoce el futuro, uso el término futuro pensando más en nosotros que pensando en Dios, porque tengo que recordarles que Dios está por encima del tiempo. O sea que Él no lo afecta ni el pasado, o sea, él no está viviendo, Él no vivió el pasado, Él no está viviendo el presente y no vivirá el futuro, porque Él está en un constante presente, sencillamente por ser un Dios soberano que trasciende a la creación, es decir, al tiempo mismo. Él tiene la capacidad de intervenir en el tiempo y de manera puntual en los acontecimientos pasados, presentes y futuros, pero no queriendo decir que lo afecte. Entonces, hago esta salvedad para que entendamos cuando me refiero a que Dios conoce el futuro. No quiere decir que fue hasta Él, lo conoció y se devolvió, porque eso querría decir muchas cosas que ya durante la clase voy a decir que no son Dios. Isaías 42, del 8 al 9 dice,
yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. El Señor está hablando de que Él le puede hablar a los profetas, en este caso al profeta Isaías, de lo que iba a suceder en el futuro, pero el futuro de las personas, no que Él esté afectado por el futuro. Las profecías del Antiguo Testamento son un ejemplo precisamente de ese conocimiento maravilloso que Dios tiene. Los profetas anunciaban lo que el Señor colocaba en sus bocas. Por ejemplo, Isaías 46, ahora el verso 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Tal conocimiento, mis hermanos, entonces es maravilloso. Pero a eso le podemos sumar de que Él conoce plenamente todo lo que va a suceder, pero también todo acerca de nosotros. Él conoce todo acerca de nosotros. Los detalles más diminutos que cada uno de nosotros puede tener, Él los conoce. Y una de las pruebas de esto precisamente es el Salmo 139 en el verso 1. Miren cómo, bueno, en todo el Salmo 39, hoy quiero enfocarme desde el verso 1 al 6 para nombrar solo algunas cosas, pero todo el Salmo 139 es una maravilla acerca de la omnisciencia de Dios. Dice el Salmo en sus primeros 6 versículos, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Miren esto que dice tan impresionante. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, y esto quiero dejárselos claro, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo podemos comprender. Y miren, aunque lo nombra el salmista en términos singulares, no lo puedo comprender. Yo me meto en el texto y digo, no lo podemos comprender, porque somos muy dados a meter al Señor en nuestra cápsula mental, donde solamente queremos percibirlo como nos percibimos a nosotros mismos. No, el Señor no puede saberlo todo. El Señor tiene que estar en un constante aprendizaje, más bien. El Señor es muy rápido en entender. El Señor tiene muy buena memoria. Pensamos que de esa manera nos podemos relacionar con el conocimiento de Dios y todo esto sería desacertado. Mateo capítulo 6, el verso 8 dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Estamos hablándolo como en el marco de la oración modelo, la oración de los discípulos, donde el Señor está motivando que en la oración hagamos nuestras peticiones al Señor, pero con la conciencia de que Él no necesita escuchar lo que necesitamos porque Él ya lo sabe. Y Mateo 10, verso 30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Que el Señor sepa el número de nuestros cabellos, entonces el conocimiento que tiene Dios acerca de nosotros es un conocimiento, escúchenme bien, exhaustivo, exhaustivo. Él no es que conozca muchas cosas acerca de nosotros, Él conoce todo acerca de nosotros. Leamos nuevamente el Salmo 139, pero ahora el verso 16 dice así, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Esta es la nueva versión internacional, me pareció una traducción maravillosa para poder exponer y dar luz a lo que les estoy diciendo. David reflexiona sobre el asombroso detalle con que Dios conoce nuestras vidas en este salmo. Conoce nuestras acciones y pensamientos. Él sabe las palabras que hemos de hablar antes de que las digamos. Y Él conoce los días de nuestra vida incluso antes de que nazcamos. Todo esto lo podemos ver detallado en el Salmo 139.
A esto es a lo que hace referencia, mis hermanos, la omnisciencia de Dios. Un conocimiento entonces minucioso de parte del Señor acerca de nosotros. Pero sumémosle, hay muchas personas que podrían quedarse allí y decir, ya, esto es la omnisciencia del Señor. No, pero va aún más lejos, porque el Señor conoce aún lo que posiblemente pudiese ocurrir. Alguien diría, ¿y eso no es el futuro? No. Y ya se van a dar cuenta a lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo así que el Señor conoce lo que posiblemente pueda ocurrir? Esto es porque hay algunos textos en la Biblia en los que se muestra a Dios dando información sobre acontecimientos que pudieron suceder, pero no sucedieron. Pero que en realidad, a pesar de que no tuvieron lugar, Él asegura que de haber sucedido, habría sucedido de cierta manera. La única manera de poderles explicar este trabalenguas es leyendo los textos. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 23, verso 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Es una pregunta que le hace el rey David precisamente a Dios en oración, a través aún de los profetas y todo esto. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? De hecho, él le pregunta, ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. El pasaje habla de que David está huyendo del rey Saúl y en medio de ese huir del rey Saúl, él se refugia en una ciudad llamada Keila, donde sus ciudadanos están diciéndole que lo van a proteger, pero él no confía en los ciudadanos, entonces le ora a Dios y le pregunta a Dios. Y Dios le dice, no, o sea, palabras más, palabras menos, los ciudadanos de Keila están confabulados con Saúl. Tú me estás preguntando que si ellos te van a entregar, ellos te van a entregar. Ahora, la pregunta es, ¿fue entregado David por los ciudadanos de Keila? No, no sucedió eso. Pero si él se hubiera quedado, era lo que hubiese ocurrido. Entonces Dios no solo sabe las cosas que ocurrirán ciertamente, sino aún lo que posiblemente pueda ocurrir. El segundo versículo es el siguiente, con respecto a lo que les estoy diciendo. Mateo capítulo 11, verso 21 dice así. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón no hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Miren eso tan impresionante. En Tiro y en Sidón nunca se hicieron los milagros en masa que se hicieron en Corazín, en Betsaida, en Capernaum, porque también de Capernaum se habla lo mismo, ni en Galilea, ni en la misma Jerusalén. O sea, no se hicieron los milagros masivos que se hicieron en esas ciudades, en Tiro y en Sidón. Y el Señor Jesús asegura que si en esos lugares Él hubiese ido y hubiese hecho las manifestaciones que hizo, la ciudad entera se hubiera arrepentido en polvo y en ceniza. Y si el Señor lo dice es porque es lo que supuestamente hubiera ocurrido. Entonces, estos son solo dos pasajes donde podemos ver cómo se habla de manera categórica acerca de eventos que no sucedieron, pero que posiblemente pudieron haber sucedido. Y lo que está en juego es la palabra de Dios. Ahora, yo les he nombrado esto y viene como anillo al dedo precisamente lo que leíamos en el verso 6 del Salmo 139. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es que hasta allá llega el conocimiento de Dios. Pero aquí solo estamos hablando de una parte de la definición. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de la definición. Dios se conoce plenamente a sí mismo, ya lo he dicho, y todas las cosas reales y posibles, ya lo mencioné, todo esto. Pero vamos a estudiar la última parte de la definición. Todo esto lo conoce en un acto singular y eterno.
¿Qué es esto de en un acto singular y eterno? Estamos hablando de que el conocimiento de Dios no está dividido en partes. No es que él va conociendo o que una cosa la conoció antes y otra cosa la conoció después. No, Dios siempre está plenamente consciente de todo. Y el conocimiento de Dios nunca ha cambiado, ha crecido o ha decrecido. Siempre el conocimiento de Dios. Hemos aclarado que Él ha existido siempre y siempre existirá, porque Él no está limitado por el tiempo. El creador no tiene un inicio y no tiene un final porque Él mismo creó el tiempo, Él trasciende. Pues lo mismo sucede con el conocimiento. El conocimiento del Señor no tuvo un inicio. Él siempre ha conocido todo plenamente, en un acto. Él no tiene que sentarse a recordar, Él no tiene que sentarse a pensar, Él no tiene que sentarse a tener mejor dicho, la supermemoria. Pero pastor, en algunos textos habla de la memoria de Dios. Bueno, esos textos están acudiendo a un lenguaje antropomorfo o antropopático en este caso. Un lenguaje antropopático para que desde un recordatorio de lo que nosotros hacemos, entendamos lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, la palabra dice, y Dios se acordó de Noé. Eso quiere decir que durante un año que estuvo Noé dentro del arca, el Señor se le olvidó Noé. ¿Eso quiere decir ese pasaje? Ese pasaje quiere decir que, ay, se me quemó el arroz, ay, y Noé. O sea, ¿eso es lo que significa? Eso no es lo que significa. Cuando dice que Dios se acordó de Noé, más está apelando a la fidelidad de Dios. Eso es lo que significa y se acordó Dios de Noé, que el Señor está demostrando su fidelidad y no lo iba a dejar pasar un tiempo permanente en esa situación tan incómoda como era estar confinado en un arca. Ahora, cuando la Biblia habla de que el Señor conoce todo en un acto, habla en singular, no habla, conoce todo en varios actos, no, conoce todo en un acto. No es que Dios vaya adquiriendo información, no es que la agrupe y después pueda decir, ah, lo sé todo. No, el conocimiento de Dios es pleno, es completo, es perfecto. Si Él quisiera decirnos el número de granos de arena que hay a la orilla del mar, o el número de estrellas en el cielo, o como el pasaje que leímos, el número de cabellos que tenemos en nuestra cabeza, no tendría que contarlas rápidamente como una especie de computadora gigante y súper rápida que en 2 segundos tiene la respuesta. Tampoco tendría que recordar su número, porque fue algo en lo que no había pensado en un tiempo. Más bien, Él sabe todas las cosas al mismo tiempo. Yo no alcanzaría a hacerle la pregunta, ¿cuántos cabellos hay en mi cabeza? Y ya el Señor me está respondiendo. No porque haga un análisis rápido, no, es que Él sabe todas las cosas en un solo acto. Ahora, Él es eterno, nosotros debemos entender eso. Cuando hablamos de que Él es infinito, de que Él es eterno, el hecho de que Él aprendiera algo nuevo significa que hubo un momento en su existencia donde no fue omnisciente anteriormente. Así que desde toda la eternidad, Dios ha sabido todo lo que sucedería, todo lo que haría y todo lo que posiblemente aún podría suceder.